Gloria sea al Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, contento de estar llegando junto con ustedes, donde quiera que se encuentren, a estas fechas tan importantes para el mundo cristiano. Sin más preámbulo, vamos a leer la Biblia. Amén. La escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2 y versículo 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, vengo delante de ti para poner en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón. Señor, toca mis labios con tu santa brasa ardiente, Señor, y que de ellos no salga cosa que no sea tuya. Voy a hablarle a tu pueblo, Señor, la palabra que me diste, Señor, que es de la Biblia, tu libro, tu santa palabra, y yo soy tu siervo. Padre, bendice a cada uno de los que me están escuchando, donde quiera que se encuentren, del mayor al menor, en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Amados hermanos, estamos ya, pues ya para entrar ya en la Navidad. Para nosotros los cristianos, una de las dos fechas más importantes de todo el calendario cristiano, la fecha que vino a ser el parteaguas en la historia de la humanidad. Pues a raíz del nacimiento de Cristo se empiezan a contar los años, de manera tal que vemos pues que en los libros oficiales, en los documentos donde se habla de la fecha donde estamos o estuvieron, algunos dicen en el año de 1800 DC, significa después de Cristo. Otros dicen vino una catástrofe en Europa en el año de 700 AC, antes de Cristo. O sea, que la humanidad, creyente o atea, todos aceptan que Cristo Jesús nació. Y si Cristo Jesús nació, es que es real. Él vivió, predicó, murió por nosotros. Se levantó de los muertos, regresó al cielo y un día, muy pronto, posiblemente mañana o pasado, o esta misma tarde, va a volver a su pueblo. Pero, mis hermanos, si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, sería oro, incienso y mirra. Vamos a tomar una vez más la lectura que habíamos empezado ahorita al empezar el mensaje. Y dice el versículo 11 del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos aquí en los evangelios según San Juan y según San Lucas, que son los que hacen la mención más clara del nacimiento de Cristo Jesús y de la anunciación hacia María, su madre, acerca de todo lo que sucedió alrededor del nacimiento del Señor. Y hay dos cosas que tienen que llamarnos la atención. Amén. Y una de ellas es que siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Hijo unigénito del Dios Altísimo, tomó forma humana y vino a nacer en una ciudad pequeña, en una ciudad
según los mismos hebreos de ese tiempo, era prácticamente insignificante, de una mujer, que era una mujer, pues tal vez podríamos decirlo así, del montón, por decirlo así. No era una mujer elegante, no era una mujer rica, acaudalada, de familias preponderantes, por decirlo así, ¿verdad? Pero el Señor tuvo esa determinación. José, el padre adoptivo, por decirlo así, de Cristo Jesús, o del niño Jesús en este caso, y María, los dos eran descendientes del rey David, en línea directa. Entonces, por eso al niño Jesús, y después al joven Jesús, y luego ya al Señor Jesús, se le llamaba Jesús, hijo de David. Mis hermanos, yo creo que de todos los que me están oyendo, hay muchos de ustedes que recuerdan allá en los tiempos en que éramos niños, cómo celebrábamos o cómo celebraban nuestros mayores, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, la iglesia local, celebraban la Navidad. Y era una fiesta, mis hermanos, que todos los niños esperábamos durante todo el año. Porque no nada más que había algún regalo, por pequeño o grande que éste fuera, sino porque tenía una connotación esa festividad, ese evento muy importante para toda la gente. Y hacíamos dramas, o hacían dramas, dramitas, obras de teatro, por decirlo así, nuestros pastores o los líderes de la iglesia, y nos escogían a este niño, aquel niño, a uno de un rey mago, del otro y del otro, a otros de pastores, en fin, a una niña de la Virgen María, a un niño de José, y en fin. A mí me tocó algunas veces ser rey mago, ¿verdad? Y en fin, tanta cosa. Después, otras veces me tocó ser ángel de los que aparecieron a los pastores. Pero, en fin, lo que quiero, a donde voy es que nos envolvían a nosotros, a los niños de la congregación, en las celebraciones. Y eran algo tremendo, hermoso. Después del servicio de la noche del día 24 de diciembre, había, por supuesto, una cena tremenda para nosotros, ¿verdad? En aquellos años, que consistía en tamales, buñuelos y atole y todo eso, todo lo que era típico de la temporada. Se hacían piñatas también, y en las piñatas venían dulces y se repartían bolsitas con caramelos, con fruta adentro, en fin. Tiempo muy hermoso, mis hermanos, que ya no volverá. Ya esas celebraciones no se llevan a cabo, ya se toma como si nada estas fechas. Y aparte, estamos pasando por la pandemia, pues no podemos estar todos juntos en la iglesia como lo hacíamos antes, ¿verdad? Y celebrar como es debido. Pero, ¿a dónde vamos es a esto, mis hermanos? Es cierto, mucha gente dice y critican, aún dentro del mismo mundo cristiano, o cristiano entre comillas, porque critican que nosotros celebremos la Navidad. Y dicen, es que Cristo no nació en esa fecha. ¿Cómo están seguros ustedes que nació en esa fecha? Bueno, yo preguntaría, ¿y cómo está usted seguro que no nació en esa fecha? Aleluya. ¿Entienden? Y luego nos atacan porque en algunas iglesias se hace una decoración de acuerdo, ¿verdad? Al evento que se va a celebrar, a lo que estamos rememorando, la Navidad, a lo que se ha venido usando en los últimos
en los últimos décadas de nuestra vida, ¿verdad? Arbolitos y esferas y todo eso. Y la gente nos critica. Lo peor es que las críticas más fuertes vienen de el mundo cristiano o pseudocristiano. Yo sé, mis hermanos, que no estamos seguros, nadie está seguro, de que en qué día nació Cristo Jesús. Pero oficialmente se le da el 24 de diciembre. Amaneció el día domingo, perdón, el día 25 ya como un niño recién nacido. El asunto es esto, que de esa fecha hacia acá, decíamos hace un momento, se empezó a contar el tiempo de vida de la humanidad. Estamos en el 2020. En otras palabras, hace 2020 años que Cristo Jesús vino a nacer en un pesebre, porque no había lugar para él, para ellos en el mesón, lo que, ¿verdad?, ahora llamaríamos un motel. Había mucha gente en esa ciudad y todo estaba agotado. Les dieron como única opción para que se quedaran en el establo donde estaban los animales en los que aquellos viajeros se habían transportado. Y allí, en un pesebre, que es donde se le da de comer a los animales, ahí tuvo que dar a luz María a Cristo Jesús, mi Redentor. Mis hermanos, qué cosa tan tremenda, qué humildad tan inverosímil, por decirlo así, muestra el Señor Jesús al venir a nacer de esa manera y en esas condiciones, en esas circunstancias. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes, de los que me están oyendo, pondría a su esposa o a su hija o a su hermana en esa condición. Por más pobre que usted sea, económicamente hablando, o por más rico, o por más estrafalario, por decirlo así, no lo haría. Pero el Señor mostró humildad desde su nacimiento. Y vino a traernos alegría, vino a traernos felicidad, vino a traernos esperanza de vida eterna. Porque era necesario que el Hijo de Dios viniera a dar el mensaje de salvación al pueblo perdido, a la nación perdida de Israel y al resto de la humanidad, y a través de su muerte vicaria, nosotros alcanzáramos la salvación eterna. Porque del año 0 hacia atrás, o sea, del nacimiento de Cristo hacia atrás, en el Antiguo Testamento, todo lo que se hacía en el templo era sacrificar animalitos, corderitos, cabritos, o machos cabríos, o sea, vacas, en fin, palomas, lo que la persona tuviera o tuviera acceso, o bien la falta o el pecado que hubiera cometido. Eso era lo que el sumo sacerdote sacrificaba y regaba con la sangre de esa víctima, de ese animalito, ¿verdad?, el lugar santísimo, santo, perdón. Y luego se le prendía fuego, fuego santo, ¿verdad? Y al arder ese fuego, al quemar esa sangre, y se simbolizaba que los pecados de aquella persona, o bien los pecados de todo el pueblo de Israel, ahora habían sido cubiertos con la sangre del animalito. Pero Cristo Jesús vino a morir para con su sangre no cubrir los pecados, sino borrarlos. Amén. De hecho, ¿verdad?, mucha gente niega
ahora, hoy en día, que Cristo Jesús nació. Niega la importancia de la Navidad. Otros aprovechan estas fechas para hacer fiestas, para celebrar ellos a su manera, con alcohol, con drogas, con todo eso. Y muchas veces salen de su casa a celebrar la Navidad con amigos, con parientes, y de vuelta hacia su casa mueren en un accidente automovilístico porque venían manejando borrachos. O allá hay un pleito por droga o por lo que sea y mueren. Esa no es la manera de celebrar. Nosotros, mis hermanos, los cristianos, tenemos que y debemos celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Porque esto es verdad. Y si Cristo no hubiera nacido, entonces Él no hubiera muerto por nuestros pecados. Entonces, dice Pablo, sería vana nuestra fe. Nosotros no creemos como creen los budistas, como creen los maometanos, como creen muchas otras religiones en el mundo, unas grandes, otras pequeñas. No creemos en un hombre que vivió y predicó, vivió una vida ejemplar según ellos, y murió, y ahí tienen las cenizas o los huesos sagrados o el polvo de aquella persona y lo veneran. Nosotros no. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació como ser humano, vivió como ser humano, pero predicó como lo que era y es el Hijo de Dios, y murió por nosotros de la manera más vil. Entonces, vamos a hacer hincapié aquí un poquito, mis hermanos, que aunque Él, Cristo Jesús, el niño Jesús, nació de una manera muy humilde, y el pueblo de Israel no lo esperaba, o no estaban apercibidos de que el Señor iba a nacer, aunque ellos tenían las profecías. Ellos sabían dónde iba a nacer el Mesías esperado, que era en Belén, porque en Belén nació David, y el Mesías tenía que ser descendiente directo de David. Ellos sabían que tenía que nacer de una virgen, pero también por sus muchas envolturas que le habían dado a la ley de Moisés y costumbres y tradiciones que le habían aumentado, se les había perdido de rumbo la auténtica realidad de el Mesías, que es Cristo Jesús. Aquí en el capítulo 2 de San Mateo, yéndonos un poquito hacia atrás, al versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ellos ya sabían, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hay algo tremendo, mis hermanos.
que aunque su mismo pueblo desconocía, porque habían perdido de rumbo su fe, desconocía el nacimiento de Cristo Jesús, había gente que no era hebrea, que no era israelita, que no eran del pueblo de Judá, pero ellos estaban esperando el nacimiento de Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra del Señor, que eran unos magos. Hay Biblias que dicen que eran unos reyes, pero si eran reyes o eran hombres sabios, lo más probable es que eran hombres creyentes en Dios. Y que de alguna manera habían recibido la profecía de que un día iba a aparecer en el cielo una estrella e iba a guiarlos hacia el oeste. Y donde la estrella se parara, allí iban a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de los judíos. Y estos hombres, que algunas gentes, algunas tradiciones, algunos escritos dicen que eran tres, incluso les han puesto el nombre, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, si no estoy mal, se habían preparado durante toda su vida, escudriñando el cielo, buscando la estrella que un día iba a aparecer, una estrella viajera, y ellos sabían a través del Espíritu Santo que tenían que seguirla. Ellos vivieron una vida de esperanza, una vida de fe, una vida de convicción, porque querían ver al Rey de Reyes recién nacido. Finalmente, después de tal vez muchos años de continua espera y preparación, apareció esa estrella y los guió hacia la nación de Israel. Qué tremendo, mis hermanos. Y alguien al cual muchas veces menospreciamos porque decimos ese no es cristiano, viene y nos pone un ejemplo de fe y de entrega y de devoción hacia nuestro Dios. Estos hombres no esperaban recompensa. Estos hombres no esperaban nada. Posiblemente, de acuerdo a como dice aquí la Biblia, eran hombres de una posición económica acomodada, si bien a lo mejor no eran reyes, pero sí eran hombres, eran personas que tenían la manera de poder viajar con sus sirvientes, con sus tal vez soldados, en fin, con gente que los iba cuidando, siguiendo la estrella. Porque fue un viaje, no fue un viaje de un día. De acuerdo a las coordenadas geográficas que podemos ver, descritas aquí hacia el oriente, si usted se para, nos paramos allí en Israel y vemos hacia el oriente, o sea, el este, o hacia donde el sol sale, como usted quiera llamarle, hacia aquel rumbo, mis hermanos, está Irak e Irán. De allá, mis hermanos, es donde era originario, o donde vivió el siervo Job, otro que tampoco era israelita, y también mostró una fe tremenda, un hombre del cual Dios estaba orgulloso. Y estos hombres, mis hermanos, viajaron desde su tierra hasta llegar a Israel. Y por supuesto, ellos sabían que era un rey que iba a nacer, o que ya estaba nacido posiblemente. Y si era un rey, entonces
pues lógico es que los gobernantes de esa nación tenían que saber quién era ese rey recién nacido. Por eso es que fueron a la capital de la nación de Israel, que era Jerusalén. Y se entrevistaron ahí con el rey Herodes y le preguntaron. O sea, muchas veces no nos ponemos a pensar por qué hicieron esto. Es que era la lógica. Si el que había nacido era rey, nació como rey, y es el rey de reyes y señor de señores, pues otro rey tenía que saber. Pero Herodes, que no era hebreo 100%, tuvo celos, tuvo envidia y pensó, si van a ser un rey para los judíos, entonces a mí me van a quitar el puesto. Y pregunta Herodes hacia, hacia los hombres eruditos, los principales sacerdotes, dónde había de nacer. Él sabía que un día iba a nacer Cristo Jesús. Pero él no sabía dónde. Indagó con los que sí sabían, con los que conocían la profecía, con los que conocían el Antiguo Testamento, y ellos le dijeron, en el versículo 5 dice, del capítulo 2, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Aquel profeta al cual se estaban refiriendo, mis hermanos, era el profeta Miqueas. Amén. Miqueas, que profetizó acerca de la venida de Cristo Jesús, del nacimiento de él y de dónde iba a nacer. Es uno de los profetas menores, pero solamente porque no escribió muchos capítulos, pero la profecía es tremenda porque dice aquí en el versículo 2 del capítulo 5, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo? Que ese niño era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Porque nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y aquí lo dijo Miqueas muy claramente, y estos conocían la profecía, pero no habían visto hacia arriba, no habían visto hacia el cielo. ¿Qué podían traer aquellos hombres, aquellos importantes magos o reyes o lo que haya sido? Yo creo firmemente que fue el Espíritu Santo quien los guió a escoger los regalos para el recién nacido, porque cuando usted en ese tiempo iba a ver a un rey, tenía que llevarle un regalo digno de un rey. No lo iba a ver así nada más porque sí. Al rey había que agradarlo. Y en muchos casos, en muchas culturas, si el rey no quedaba conforme con ese obsequio, con ese presente que le traían, mandaba matar a aquellos que lo venían a ver. Entonces, estos magos trajeron oro, incienso y mirra. Oro porque el oro es característico y es simbólico de la realeza de Cristo Jesús, que Él es Rey eterno, por siempre y para siempre. Mirra porque es una sustancia sumamente amarga que la usaban los egipcios para embalsamar a sus reyes, a sus faraones. Una sustancia que es producto de unos ciertos árboles en el desierto de Arabia, que
era excesivamente cara, o es, incluso hoy en día es muy cara, más cara que el oro. Y ellos trajeron esa sustancia, trajeron mirra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y trajeron incienso. Incienso que era también un producto también del desierto, pero ese era el elemento que Dios le había mandado a Moisés para que todos los levitas, todos los sumos sacerdotes, cuando adoraran a Dios, en el fuego divino, en el fuego de Dios, pusieran incienso. Y cuando el incienso se quema, produce una fragancia, un olor único. Y no nada más es el olor, sino que ese incienso ahora quemado, el humo del incienso, vapor del incienso, como usted le quiera llamar, mata los microbios, mata los malos olores, elimina las bacterias. Es tremendo, purifica. El incienso quemado purifica. Entonces, simboliza la deidad de ese niño que había nacido. Oro, incienso y mirra. Ellos solamente venían a tener esa dicha tan tremenda, tan grande de ver al niño Jesús nacido, al Rey de Reyes. Y yo creo, mis hermanos, que un día que estemos en el cielo, allá lo vamos a encontrar. A lo mejor les vamos a preguntar, bueno, ¿ustedes eran reyes o eran magos o cómo era la cosa? Pero yo creo firmemente que ellos obtuvieron su recompensa. Porque para obtener la vida eterna, mis hermanos, no hay que ser hebreos de sangre o israelitas de sangre o judíos de sangre. Lo que tenemos que aceptar es a Cristo Jesús. Y lo que la sangre de Él hizo por nosotros, nos lavó de nuestros pecados. Y decir, vamos. Amén. Por eso es importante, mis hermanos, celebrar esta fecha. Porque celebramos el principio de la liberación de la humanidad que estaba perdida para la eternidad. Sin Cristo Jesús, mis hermanos, este mundo, ¿desde cuándo se hubiera destruido a sí mismo? ¿Por qué? Porque el delito, el crimen, el pecado, la perversión son como ácido que corroe, que corrompe, que destruye. Así es el pecado. Pero Cristo Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia y a darnos una esperanza de vida eterna. Vino a traer, mis hermanos, la era de la gracia. La era de la gracia comienza con Cristo Jesús. Y la ley de Moisés, terminó también con Cristo Jesús. Entonces, termina una era y empieza la otra. Todavía estamos en la era de la gracia en este momento. Todavía cualquier persona, por negros que sean sus pecados, si se arrepiente, le son perdonados. Pero se arrepiente sinceramente y acepta a Cristo como un Salvador. Porque no hace falta nada más el arrepentimiento, hace falta aceptar a Cristo. Y no hace falta, no nada más es suficiente el aceptar a Cristo, sino viceversa, arrepentirse de sus pecados, reconociendo que es un pecador. Amén. Esa es la razón, mis hermanos, del gozo, de la alegría de esta celebración, la Navidad. Entonces, si no hubiera nacido nuestro Señor el 24 de diciembre, hubiera nacido,
24 de marzo, por decirlo así. Como quiera, habría que celebrarlo. Y lo estamos celebrando, o lo vamos a estar celebrando nosotros, ustedes, ¿verdad? Tal vez en sus hogares, tal vez no puedan ir a una iglesia, pero lo importante es celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Y nosotros no tenemos oro, no tenemos incienso, no tenemos mirra para regalarle al Señor, pero tenemos nuestra vida, nuestro corazón. Y eso, mis hermanos, yo creo que es más que suficiente. Nuestra obediencia es el Señor, decirle, así como naciste allá en Belén hace 2020 años, así quiero que nazcas en mi vida. Y si hay arbolito en la iglesia o en la casa o donde vayamos a celebrar o donde se nos permita celebrar, o si no hay, o si hay comida especial o no la hay, o si hay dulces y piñatas y todo eso, o no los hay. Lo que sí hay es la esperanza plena de salvación que Cristo Jesús vino a traer para nosotros. Aquí en Lucas, mis hermanos, capítulo 2, el Evangelio según San Lucas, vamos avanzando. Lucas, capítulo 2, y versículo del 1 al 14, dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo, un primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí empieza lo hermoso, mis hermanos. Dice el versículo 8 del capítulo 2 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Amén. Qué contraste, mis hermanos. Unos eran reyes o eran gente importante de su nación, de donde venían, y estos otros eran de la profesión más humilde que había en Israel, que era ser pastores. Pero el Señor, nuestro Dios, dijimos hace un momento, escogió una manera muy humilde de venir a esta tierra, a este mundo. Y fueron pastores, los primeros que llegaron a ver al niño nacido, fueron aquellos pastores. ¿Por qué? Porque les apareció un ángel y después todo un ejército de ángeles del cielo, ¿verdad? Dando loor y dando gloria a Jesús
de Nazaret, a Cristo Jesús, al que había nacido allí en Belén. No eran hombres elegantemente vestidos, no eran hombres importantes, viniendo tal vez en un Cadillac de aquel tiempo, o sea, un camello, un elefante o lo que sea. Eran pastores, vinieron a pie, vinieron corriendo, vinieron deprisa, porque venían a ver lo que venían a ver los reyes. Aquel que era el Rey de Reyes. Amén. Aquel que un día lo vamos a ver sentado a la diestra de nuestro Padre Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que un día va a venir como justo juez. A ese fueron a ver estos humildes pastores. Amén. Y qué hermoso cuadro que estos pastores ven. Ellos cuidaban ovejitas allá fuera del pueblo, allá fuera de la ciudad, allá en el monte. Pero tenían que estar, dice que estaban guardando las vigilias, o sea, estaban velando, o sea, cuidando en la noche a sus ovejas, que no viniera el lobo, que no viniera un animal salvaje a comérselas. Y dormían por turnos, le llamaban vigilias. Constaba de 4 horas cada turno, ¿verdad? Entonces, 4 horas uno de ellos vigilaba y los otros dormían, iba y despertaba al otro y así le hacían hasta que amanecía. Amén. Y dice, aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso nos enseña aquí la palabra de Dios, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Esa es la razón, mis hermanos, que nosotros celebramos la Navidad. Y la tenemos y la debemos que seguir celebrando mientras el Señor viene por nosotros, que yo creo que ya es muy pronto. O bien, que nuestro Dios nos llame a su presencia. Cualquier cosa que suceda primero. Pero mientras vamos a seguir celebrando la Navidad, que quiere decir Natividad. Empezamos escuchando un himno precioso, ¿verdad?, de Navidad con nuestro hermano Roberto Arzola. Y vamos a escuchar ahora Noche de Paz. Quiero que transporte su mente y su corazón a hace 2020 años. A ese lugar tan humilde como era un pesebre, un establo donde había un pesebre y ahí en el pesebre estaba el niño recién nacido, Cristo Jesús. Vinieron los pastores a verlo, la gente más humilde, y después vinieron los reyes o los magos, de la gente elegante, de la gente importante, pero de otro país, de otra cultura. Pero todos reconocieron que allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, que allí estaba el Salvador, nuestro, mío y de usted. Si hoy usted está triste porque extraña a sus seres queridos que están en su tierra, en la patria que usted dejó, o bien que ya no están aquí y ya se fueron con el Señor, yo le invito.
Cierre sus ojos conmigo. Yo extraño a mis padres también. Ya fueron con el Señor. Ya no viven. Pero quedo yo y sigo predicando. Y repita conmigo esta oración. Padre, gracias. Gracias porque hace 2020 años mandaste a tu Hijo a nacer a esta tierra para ser mi Salvador y mi Señor, para ser mi Redentor. Señor, que la paz que los ángeles trajeron y la buena voluntad impere y reine en mi vida y en mi familia, en los míos, en mis amigos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Mis hermanos, si quieren seguir escuchando a nuestro hermano Roberto Arzuela, mándenme un mensaje y yo los pongo en contacto con nuestro hermano evangelista y cantante. Si les gustan estos programas, estas predicaciones, denos un like, comparta y suscríbase al canal. Dios los bendiga y ¡feliz Navidad!